La música, la más dialéctica de todas las artes, nos permite canalizar sentimientos y estados de ánimo. Es por eso que el canal educativo y la casa discográfica y editora musical Producciones Colibrí del Instituto Cubano de la Música les proponemos para este verano, desde aquí, desde el Parque Histórico Militar Morro Cabaña, un programa donde la naturaleza, la historia y la música convergerán magistralmente. Improvisar es dar respuesta a situaciones inesperadas. Por supuesto, tiene mucho que ver con el ingenio y la creatividad de cada persona. Pero, ¿cómo es la improvisación en la música? Ese será nuestro primer tema hoy, justo aquí, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, un lugar que inspira la creación y desde el cual disfrutaremos de las interpretaciones que magistralmente nos ofrece la música cubana. La improvisación, dicho muy a mi manera, tiene dos grandes componentes. A uno le podemos llamar raíces, al otro alas. Sienta ahora las raíces de toda la música del mundo, de la música cubana. Apéguese a ella, aprehéndala y luego eche a volar con esas alas y será definitivamente usted también un buen improvisador. Improvisación conceptualmente es algo muy discutido, es algo que no tiene una definición teórica absoluta. Hay muchos puntos de vista. A mí me parece realmente que la improvisación es una forma de componer. La improvisación es el arte de componer en el momento exacto en que se piensa la música. El improvisador es el músico que tiene la capacidad de pensar y reproducir simultáneamente, sin llegar a la traducción de los ejercicios o de las partituras. Yo creo que el improvisador es aquel que piensa en música y la transmite inmediatamente. La improvisación es un arte que tienes que estudiar a diario. Eso requiere de ejercicio diario. Si no lo haces, pues pierdes esa habilidad y son los tropiezos que puedes tener en la improvisación que no tienen una hilaridad en el discurso, ¿no? La improvisación es buscar el balance entre el estudio de años del improvisador, la búsqueda de nuevos caminos, es decir, se estudia para lograr un balance entre todo lo aprendido y la improvisación real, fresca, es decir, tiene que haber un balance. La improvisación para mí es un acto creativo de alto riesgo. Los procesos de creación, de edición y de emisión del mensaje textual comparten el tiempo y el espacio. O sea, el nacimiento de la obra es expuesta frente al público. De ahí el alto riesgo que lleva la improvisación y de ahí la alta estima en que la tiene el público que sigue el repentismo. Es el único arte donde un error es aplaudido por el público que lo sigue, como reconociendo el valor, el coraje que tiene el improvisador de enfrentar ese riesgo que conlleva crear frente al público, sin un tiempo de poder perfeccionar, de poder limar errores, de poder encontrar una idea mucho más novedosa, de poder hacer el hallazgo
con un tiempo que puede fluctuar en dependencia de cómo te sientas, de cómo tenga el estado de ánimo. Sencillamente es ahora, en este momento, en este espacio, no hay un después, no hubo un antes y tienes que asumirlo. Y eso el público lo asimila muy bien y el poeta también lo asume con una valentía y una entrega total. Algunos criterios en común, otros que difieren, pero excepcionales todos. Ahora les propongo escuchar un poco más acerca de las clases magistrales y de Producciones Colibrí. Bienvenida, Carol. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué tratan estas clases magistrales? Cuéntanos. Bueno, Rodrigo, este proyecto tiene ya algunos años y Producciones Colibrí desde sus inicios tiene la misión de acompañar a la enseñanza artística con documentales y algunos audiovisuales que apoyen el proceso de la enseñanza como tal. En este caso nos dimos a la tarea de hacer materiales audiovisuales que van más allá de lo que estamos mostrando en estos programas para la televisión y que en este caso enseñan la ejecución de instrumentos de la música cubana que forman parte de géneros de la música cubana. Están guiados por los mejores intérpretes en cada uno de los instrumentos de nuestro país y que ya irán compartiendo también este espacio contigo. Para nosotros ha sido un proyecto muy interesante y por eso hemos querido también que tú participes con nosotros, Rodrigo García, que te estoy presentando realmente, un joven compositor, pianista, que quién mejor que una persona como tú, laureado por premios no solamente nacionales en el Instituto Superior de Arte, sino también internacionales, que seas la persona que esté presentando, asumiendo la presentación de este proyecto. Muchísimas gracias, un placer para mí. Además quería comentarte que estas masterclass, para quien esté interesado, están disponibles en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Producciones Colibrí, y ahí todo el que las necesite podrá tener acceso. Son proyectos que estuvieron realizados inicialmente para soporte DVD, pero en estos momentos puede tenerse acceso desde esta plataforma. Buenísimo, una muy buena opción. Bueno, nada, que felicitarte antes de despedirnos por los premios Cubadisco para Producciones Colibrí, que estuvimos enterados, y bueno, felicidades a ti y a todo el comité de trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Yo pienso que la gran mayoría de los músicos pudieran improvisar, unos más que otros. Lo que pasa es que no se lo proponen. Yo he tenido experiencias con músicos que digamos su camino es la música de concierto, la música clásica, en la que no se incentiva y no se trabaja la improvisación como antes se hacía, hoy no. Y ellos se sienten pues incapaces de improvisar. Pues yo he hecho trabajos con músicos puramente clásicos, como se le dice, y han sido capaces de improvisar, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, si van a improvisar jazz, tiene que, como dije hace un ratico, tiene que conocer jazz, ¿no? Y mientras más conozcas de las armonías, mientras más conozcas de los estilos, pues mayor será, digamos, los caminos que puedes transitar en la improvisación. Yo personalmente admiro y me parece extraordinario la capacidad de los improvisadores, y lo que más admiro es el hecho de que inventen una música en ese momento. Creo que hay que tener una capacidad no solo musical, una capacidad intelectual, una capacidad de reflejos motores extraordinarios, porque se piensa una idea musical y hay que reproducirla inmediatamente. No puede prepararse eso. No cabe duda de que hay estereotipos que todos los improvisadores utilizamos, porque las ideas, de acuerdo al estado de tensión que haya, las ideas de improvisaciones se pueden romper, se pueden paralizar, se pueden limitar, y hay que tener algún recurso para salir del aprieto y volver a que
la imaginación vuele sola y uno tenga la capacidad digital y el control de reflejos motores para realizar ese mundo musical. Lo primero que tiene que haber es el dominio armónico. Yo hago un ejercicio que no es ningún invento, super invento, sino simplemente tratar de los que vienen a mí tengan saber primero usar un termómetro de dónde, para saber en qué grado están de conocimiento armónico. Hay veces se sorprenden y me dicen, pero no estamos hablando de la improvisación son escalas. Digo, no. Yo les digo, las escalas, los distintos tipos de escalas son la punta del iceberg. Primero hay una base, que es la armonía. Si no sabes armonía, salvo algunas excepciones, gente que le fluyen las melodías así y tienen, no sé, son por supuesto excepcionales, personas geniales, salvo eso, el resto de los improvisadores por lo general tienen una base sólida o más o menos sólida de la armonía sobre lo que van a tocar. Yo enseño un ejercicio aplicado al piano porque me gustaría decir que aunque toques el instrumento que sea, el piano es un instrumento básico para el conocimiento de la armonía por las posibilidades que tiene. Quiere decir que por eso vemos que casi todos los instrumentistas de viento, de cuerda, también tocan el piano, excluyendo un poquito y no tanto a los guitarristas que tienen el medio sonoro también característico para poder desarrollar armónicamente. Yo les enseño los grandes grupos, yo hago este ejercicio, les digo primero para que se relacionen con la armonía, les enseño los tres grandes grupos según el mundo armónico que llega a nosotros más comúnmente, porque sabes que hay otros modos, nosotros nos guiamos más bien por los modos griegos, hay muchos otros tipos de escalas y de variantes armónicas. Les hablo de los tonos mayores, los menores y los dominantes. Y hago un ejercicio en el piano por ejemplo, los acordes mayores, a partir del conocimiento de la triada mayor, la triada menor y el acorde dominante, les empiezo a incluir una armonía que es tradicional, pero que ya empieza a contener la séptima, las novenas, y ya va cubriendo un poquito más de espectro de notas en lo que se refiere a la escala, que es el final que queremos llegar después. Primero, les digo que con una sola mano, hagan los acordes con la séptima mayor, lo vayan pasando esas inversiones y que mantengan siempre, vayan sonando, porque lo importante es tener un oído armónico. Cuando tú eres capaz de resolver tu oído armónico, tú eres capaz de saber sobre qué tipo de modo, sobre qué tipos de acordes te estás moviendo. De las herramientas que necesita un improvisador, primero está el conocimiento y el dominio de la estrofa a través de la cual emite su mensaje, que es la décima. Otra de los atributos que debe tener el improvisador es por lo menos tener afinación, ser buen cantador. Otro de los atributos que debe tener el improvisador es un amplio vocabulario. Otra de las cosas que debe tener el repentista también es el dominio del lenguaje. O sea, si conoces muchas palabras pero no sabes cómo insertarlas dentro de la oración para dar un mensaje claro, también estás un poco al margen de la improvisación. Otro de los atributos que debe tener el improvisador es seguridad en sí mismo. Estar consciente de que el error puede estar ahí, o de hecho está ahí, a la vuelta de la esquina, pero que un error para nada empaña el buen desenvolvimiento de una tarde de improvisación. De hecho, es rara la tarde en que un improvisador no tenga uno o varios errores, por lo que comentaba de que la obra es expuesta en el mismo momento de su nacimiento. Bueno, les voy a explicar tres de las maneras que yo utilizo, ¿no?, para improvisar. De las tantas que hay, pero bueno, voy a explicar tres que creo que son muy importantes a la hora de improvisar, de hacer un solo. Aparte del conocimiento que se pueda tener para improvisar, tener una condición técnica del instrumento buena, ¿no? Se necesita tener buen control del instrumento, de las baquetas, para poder transmitir todo lo que tienes en la mente hacia el instrumento. Entonces, esta primera es improvisar, es un ejercicio que yo utilizo mucho, que es improvisar con los recursos técnicos que uno va aprendiendo en el instrumento, o sea, con los rudimentos, los mordentes, los controles de baqueta, y así vas creando un solo
y a la vez vas controlando todo lo que es el pie, las manos, que es muy importante a la hora de improvisar y de tocar. Entonces, claro, los ejercicios básicos que se conocen, que son los grupetos, por ejemplo, son muy importantes, de 3. Esto le agregamos el bombo, un solo golpe en el bombo. Y le vamos dando velocidad. Después podemos hacer ese mismo agregándole 2 golpes en el bombo. Después repartiéndolo entre los tambores. Ya después hay recursos más complicados, quizás más elaborados, que pueden ser... Así sucesivamente. Para improvisar, ya un poquitico más dentro de lo que es, ¿no? Algunos aires y estilos de la música cubana. Vamos a trabajar estilo que es el son de Chapotín, el son de Arsenio, que es uno de los estilos más difíciles. ¿Por qué? Por los aires. El aire, cuando el percusionista tiene que enfrentarse a un aire lento, pues yo recomiendo, ¿no? Dentro de lo que es las herramientas que pueden utilizar para poder solear, pues es doblar el tiempo. Aunque algunas improvisaciones las puedan hacer a ese aire, a ese tiempo, pero para que le pueda lucir el solo, pues traten de doblar, de utilizar el 6x8, para que pueda lucir lo que quieren expresar, o bueno, su virtuosismo. Hay que buscar la manera de cómo abarcarlo todo, ser integral. Hay dos tipos de intérpretes. Los que recrean esa música y nunca la expresan de la misma manera, y cada vez que tocan una obra hay un sentimiento muy especial. Y los otros son las personas que tienen facultades físicas e intelectuales y que repiten sin tratar de llegar al fenómeno emocional. Como una cosa escrita puede tener un valor de interpretación, de recreación, y cómo no. Si tú tocas simplemente las notas de la sonata Claro de Luna, sin lugar a dudas, esas son notas maravillosamente escritas y nadie discute la gran obra que es
la sonata Claro de Luna, sobre todo el primer movimiento de Beethoven. Pero esa forma en la que yo toqué es una forma totalmente distante espiritualmente. Toqué las notas, canté la voz que debe cantar, que Beethoven pone muy cantante, a la parte de... Sin embargo, carecían totalmente de espiritualidad. Yo no te puedo explicar el fenómeno por el cual una persona está capacitada o no para transmitir un nivel espiritual. Pero yo sí te puedo tocar ahora con mayor espiritualidad y propongo dejarlo así y que la gente escuche con menos distanciamiento. Es muy riesgoso lo que yo acabo de hacer y no sé, porque para captar los problemas del espíritu hay que tener también un receptor. El talento solamente lo puede entender el que lo tiene. Pero a mí no me cabe la menor duda de que la segunda interpretación, donde yo no he variado una sola de las notas escritas, tiene una carga espiritual. No sé qué sintieron ustedes. Yo pienso que cada improvisador tiene su manera de hacer, como dicen algunos, su librito. Hay quien estudia la improvisación de punta a cabo, hay quien se aprende las improvisaciones y llega un momento que tanto las aprendió que las tiene todas en la mente y de alguna manera esas improvisaciones salen bastante parecidas unas a las otras. Está el improvisador más empírico, diríamos, que solamente se aprende algunos clichés y el resto es justamente lo que vaya pasando, porque tiene buen control de la armonía. No cabe duda, confluyen el conocimiento, el talento, la expresión, la comunicación con la audiencia. Y si todo esto se genera y usted es la persona que está sentada en una sala de conciertos, le aseguro que usted experimenta un éxtasis que solo termina cuando se convierte su emoción en el gratificante aplauso final. Por mi mente en el momento de la improvisación pasan muchas cosas. Por mi mente pasan muchas cosas, incluyendo que voy creando metáforas. Si tú vas a tocar un teatro, tú tienes que compartir con esa gente como una familia. Tú no puedes sentir que hay un muro en el medio, ¿no? Es decir, lo que tú vas a hacer, tienes que compartirlo. En algún momento tocar y preguntarle, ¿les gusta? ¿Está bueno? Sí, la compenetración es muy importante. Hay cosas que funcionan, ¿no? Y que son muy buenas y que tú dices, bueno, es un virtuoso, pero claro, yo pienso que todo tiene que tener su control, ¿no? Estar controlado. Porque la improvisación no son parches, sino tiene una línea de principio a fin, donde va a pasar por el medio y es una historia que debe estar bien. Más importante es la historia que parches. Muy bueno que tú digas que bueno está esto, pero esto no está bueno, no, y esto está bueno. Es más bien toda una historia. Eres un poeta también, estás creando. ¿Cómo me despediría igualmente improvisando, con 2 cámaras grabando, con una luz como el día,
aquí en una sala fría, sin guitarra, sin laúd, sin un ron, en la quietud de un silencio que me asombra, tan solo el alma lo nombra. No alcanzo esa plenitud, pero si la despedida llega en el momento exacto o en una ilusión del tacto, quiero acariciar la vida, brota la voz encendida. No sé ni de qué rincón, pero llega al corazón y se me vuelve palabra para que la noche se abra en una improvisación. Yo creo que el arte fue y seguirá siendo un misterio. Y creo que es bueno que siga siendo un misterio. Esto no son más que irreverencias mías, tuyas y de todos los que hablemos aquí, a tratar de explicar fenómenos que pertenecen al mundo misterioso de la creación artística. Ojalá el misterio que representa la creación artística les motive a encontrarnos la próxima semana aquí en el Parque Histórico Militar Morro Cabaña para seguir conversando, escuchando, disfrutando de lo que magistralmente nos ofrece la música cubana.